encuentra en OCE. Hay una reunión hasta ahora importante, pero tenemos mucha más información para compartir con ustedes. Lucía, bienvenida, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos, exactamente. Nos venimos hasta aquí, hasta el edificio de OCE, porque por supuesto el tema del agua potable en todo el país, pero en particular aquí en Montevideo y en el área metropolitana, está preocupando, sobre todo por el consumo diario. Ha crecido exponencialmente la venta de agua embotellada y ya vamos a estar ampliando sobre ese tema. A esta hora está reunido el directorio de OCE evaluando también la situación, teniendo en cuenta que el panorama de posibles lluvias no es muy alentador para los próximos días y sería la única solución, pero por el momento, como todos sabemos, la solución que se ha encontrado es aumentar los niveles de salinidad del agua, donde las autoridades señalan que es segura para el consumo, pero de todos modos en la pasada jornada emitían nuevas recomendaciones a determinadas poblaciones. En un principio hablábamos para los pacientes con hipertensión severa o grave, que tenían que tener cierta previsión y consumir agua embotellada y realizarse los controles de presión. Ahora se está también ampliando hacia, por ejemplo, tener cierta precaución las embarazadas, los pacientes con problemas o insuficiencia renal severa, también con insuficiencia cardíaca, con cirrosis, que tengan cierta previsión y dentro de lo posible que consuman agua embotellada para evitar o prevenir también cualquier complicación, señalaban las autoridades de la salud, también de ambiente, ayer en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Salud Pública, Karina Randa. No estamos pidiéndole a los hipertensos que no tomen agua, estamos pidiéndole que si toman agua de OCE traten de que sea menos de 1 litro y el resto que sí sea agua sin sal. A los hipertensos que están tomando un medicamento antihipertensivo o que estén tomando diuréticos. Y la tercera población, que realmente es la que tenemos que tener más cuidado y tiene que tener más cuidado, son aquellas personas que tienen como condición enfermedad renal crónica, por ejemplo, en hemodiálisis, insuficiencia cardíaca, cirrosis y embarazadas. Estas personas deben evitar en lo posible el consumo de agua de OCE, asesorarse por su médico tratante y en caso de tener que tomar agua de OCE, se recomienda no exceder el litro de agua por día, aumentar la frecuencia de la presión arterial, muy importante, y completar la ingesta del volumen diario de agua recomendada por su médico. Recomendar que el volumen de agua habitual se mantenga, no es que la gente no tome agua, es que tome agua con estas recomendaciones y que complete en la medida de lo posible con agua mineralizada. En esta conferencia, donde también participó el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijo que se hace lo posible ante la situación que se está viviendo. Señaló que una de las posibles soluciones o planteos que han recibido es la posibilidad de realizar cortes, interrupciones del servicio de agua potable, pero que la situación en realidad no mejoraría porque cada vez que se retoma el servicio hay riesgos bacteriológicos, por ejemplo, o de sanidad en particular, por ejemplo, con la turbiedad. Todos en algún momento hemos sufrido alguna interrupción del servicio de agua potable y luego la calidad del servicio no es el mismo. Por esa razón se introduce esta medida que, según explicaba el presidente de OCE, que si no se tomaba esta solución momentánea, recordemos que es al menos por 45 días esta excepcionalidad, el agua o la reserva que hay en Paso Severino sería para unos 15 días. Por eso lo que se hace es estirar la capacidad de reserva que tienen los 3 puntos de donde se extrae agua potable para el área metropolitana. Estamos hablando de Montevideo, Canelones y también la zona del área metropolitana del país. Además, otro de los planteos que sucede con la situación de las tuberías, particularmente de hierro, dijo Montero que no hay tampoco una afectación grave que se pueda llegar a prever. Es mejor atacar el problema yendo por el lado de la salud, salvaguardando esos aspectos y luego se verán los otros detalles de infraestructura. Más temprano
también en esta jornada se expresó el gremio de los trabajadores de OCE, manifestando preocupación y también criticando la situación de poca previsibilidad ante este panorama. Decían que han solicitado información a los técnicos de la Universidad de la República y están preparando un recurso de amparo ante la justicia para que se brinde la información. Señalan que no se están dando, por ejemplo, los datos exactos de los parámetros que deben y que están rigiendo en el agua actualmente. Que digan con claridad si el agua que está saliendo en el área metropolitana es o no potable. Creemos que los comunicados que han sacado últimamente las autoridades son de carácter ambiguo, dan recomendaciones, han definido algo así como el agua segura, pero eso no es una definición técnica. El agua potable tiene parámetros técnicos que se pueden medir, que permiten definir si el agua es o no potable, y el Gobierno Nacional tiene que expresarse a través de los ministerios correspondientes de manera clara y explicarle a la población. Vamos a presentar también recursos de amparo para que obligar, desde el punto de vista de la justicia, a que se nos dé y se comuniquen los parámetros exactos. Hablamos del contenido de sal, que es lo que todo el mundo siente en el sabor del agua, pero también hay otros componentes, como por ejemplo los famosos trialometanos, que pueden tener efectos perjudiciales para la salud. Yo quisiera que ustedes pudieran entender lo que significa para el sindicato de OCE estar planteando que tenemos duda con relación a la calidad del agua. Es una medida que no ha pasado nunca en el sindicato, ni siquiera, yo por lo menos no recuerdo, habría que buscar, en OCE desde que funciona nunca ha pasado de que tengamos esta característica y que tengamos que salir a la justicia a pedirle que nos diga, o a quien sea, o como bien planteaba con la Universidad de la República, que el problema del consumo, del problema de la calidad de agua es un problema. En aspectos ambientales también se manifestó el Movimiento por un Uruguay Sustentable, estamos hablando de MOMUS, quienes entienden que no se están informando los niveles reales o los valores máximos permitidos se están superando para llegar a un agua potable que sea saludable para toda la población. El dirigente del movimiento, Raúl Viñas, planteó que esto se puede atacar de otra forma, por ejemplo, conteniendo las grandes pérdidas de agua que actualmente sufre OCE. Señalaba que al menos un 40 o 50% del agua pura que potabiliza OCE se pierden por roturas, ya sea en la vía pública o en los propios domicilios, y eso OCE tiene que atacar realizando los controles pertinentes, indicaba el dirigente. Lamentablemente la emergencia ha llevado a que se aprueben valores máximos para el agua que en cuanto a cloruros y sodio, o sea el cloruro de sodio, que prácticamente triplican los valores máximos permitidos de acuerdo con nuestra legislación, o sea, de acuerdo con el decreto 375-2011, que es el que regula este tipo de cosas. Ante eso nosotros llamamos a que esto tiene que ser algo que no puede ser permanente, y lo decimos además por otra razón. La otra razón es que la OCE está trabajando el proyecto Neptuno para sacar agua en Arasatí, agua que mayormente va a ser salobre, por lo menos parecido a esto y quizás mucho más, y no podemos permitir abrirle la puerta a una degradación de la calidad del agua que tomamos, porque cambiar, por ejemplo, las normas para el agua potable podría implicar que el agua no fuera sana para nosotros. Una de las cosas que se dicen del agua potable es que tiene que ser sana para la persona durante toda la vida de la persona. Y esta agua que estamos tomando hoy no cumple tampoco con eso. Ante eso llamamos a que, bueno, entendemos la emergencia no es solamente en Montevideo. Si revisamos, tenemos emergencia en Minas, en La Valleja, tenemos emergencia en Atlántida, en Canelones, Nueva Albesia, en Colonia, San José como San José, y en Florida, 25 de mayo. Todas esas localidades hoy están con situaciones críticas. La de Montevideo se procura solucionar agregándole sal al agua. No es lo mejor y esperamos que sea simplemente una medida de muy corto plazo porque hay cosas para hacer. Podemos mejorar la red. El otro día el presidente de la OCE decía que costaría 400 millones mejorar la red para que no hubiera las pérdidas que hoy son del 50%. Este tema también llegó al Palacio Legislativo. Ayer los parlamentarios esperan en los próximos días la presencia de los ministros de Salud y también de Ambiente para abordar no solamente, por supuesto, la sequía, sino también la calidad del agua potable y qué se está haciendo en este sentido. Hoy la bancada de senadores del Frente Amplio presentó una minuta para que se tratara de forma grave y urgente allí en la Cámara de Senadores, pero que no contó con los votos del oficialismo en el entendido de que en los próximos días van a estar presentes allí las autoridades del Poder Ejecutivo
Ejecutivo. En esta minuta plantean algunas medidas, sobre todo para ayudar a aquellos más vulnerables, por ejemplo, a los jubilados, y también otorgar algún beneficio a aquellos beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social, según explicó el senador Mario Vergara. Un listado de medidas que requieren la iniciativa del Poder Ejecutivo y que nosotros entendemos que no debe demorar, no debe demorar. El Poder Ejecutivo evaluará esas medidas, tomará algunas, otras no, habrá otras. Bueno, la contribución que nosotros queríamos hacer refiere a que se ayude a la gente que más necesita, no a la gente que pueda dejar de comprar una Coca-Cola, sino a aquella que no lo hace y que necesita agua. Estamos hablando de volcar a la gente que tiene la tarjeta Uruguay Social o a los pasivos de menores jubilaciones, que se les brinde agua, lo más básico, que transitoriamente se eliminen los impuestos al agua de fuentes naturales, o sea, no la que surge de la red de OCE, sino de otras fuentes naturales, que se reduzca, digamos, los impuestos, se eliminen los impuestos transitoriamente, que se haga una campaña de bien público para que la gente entienda la situación, sepa cómo actuar para ayudar a que esta situación no empeore. Una campaña de bien público que sea efectivamente una campaña de bien público y no propaganda del gobierno. Y si hablamos de medidas, en la pasada jornada la Intendencia de Montevideo informó que desde el próximo lunes va a estar implementando la entrega de recetas médicas en las policlínicas municipales para que aquellas personas más vulnerables, de bajos recursos, puedan acceder y con esa receta concurrir a ciertos comercios habilitados a través de un convenio con Cambadu para la entrega de agua embotellada gratuita, y la intendenta Carolina Cosa explicó cómo se estará instrumentando. A partir de este lunes, en las policlínicas de la Intendencia, vamos a extender recetas de agua embotellada. El público objetivo de estas recetas de agua embotellada serán para lactantes de menos de 6 meses que consuman complementos con agua, para personas que tengan determinada configuración de presión arterial o de deficiencia renal, y para embarazadas con determinada configuración de problemas de presión arterial. Por supuesto, son nuestros profesionales los que van a definir en qué momento es necesario, pero entendemos que a la población más expuesta a este tipo de cosas, la Intendencia no puede mirar para otro lado. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Esta medida la vamos a mantener por lo menos mientras esté válida la presente excepción autorizada por el Poder Ejecutivo por 45 días. Para abordar este tema, esta tarde va a haber una reunión entre la Intendencia de Montevideo y los dirigentes de Cambadu para saber cómo se va a implementar esta logística. En principio se prevé que sean unos 450.000 litros que se estén distribuyendo en distintos comercios habilitados y que sean determinadas zonas accesibles para esta población. Desde Cambadu nos decían que la venta de agua embotellada en los distintos comercios de grandes superficies y también los pequeños se ha triplicado, que por lo general adquieren agua cuando la compran para un stock de una semana, pero lo de una semana se está vendiendo en 3 días y prácticamente hay muchos que ya no tienen, teniendo en cuenta que los camiones, distribuidores o repartidores lo hacen una vez por semana. Por eso entienden que no hay una situación en realidad de que se queden sin stock las plantas que lo producen, sino lo que sucede es la lenta distribución del servicio. Por eso además dijo que además de las tradicionales marcas de aguas que conocemos, entienden desde Cambadu, se va a estar también viendo otras marcas que por supuesto también van a estar vendiéndose, como está sucediendo en estos últimos días aquí por la capital. Además, si vamos a temas educativos, desde primaria, desde educación primaria, se está instrumentando o se está habilitando que ciertos centros educativos, en las escuelas que así lo deseen, puedan adquirir agua embotellada para niños, para por ejemplo prepararles la leche en polvo, también para los funcionarios y los docentes hipertensos que así lo requieran, según lo confirmaba Olga de las Heras, la directora interina de educación primaria acá en el 12. Esto entonces también se va a estar dando, al menos en principio aquí en el área metropolitana y en Montevideo. Por supuesto que hay voces de todo tipo en este tema que preocupa a toda la población.
Lucía, muchas gracias, muy completo el informe. Solo resta agregarles una cosita, un comunicado de la URSEA que salió hace minutos, en realidad ratifica esto y hace hincapié en que es una medida excepcional y que están en continuo monitoreo, que OCE cuando considere con el Ministerio de Salud Pública que esto no se tiene que hacer más, lo va a comunicar y va a volver a funcionar la planta de Aguas Corrientes y Paso San Severino con normalidad, tomando mayormente agua dulce. Pero como bien decía Lucía, y es un informe muy completo, esto afecta a todos, por más que es en el área metropolitana, Montevideo y Canelones, bueno, afecta a todo el mundo y en distintos rubros, en distintos aspectos, por decirlo de alguna manera. Obviamente esto ya comienza, como todo lo que sucede en nuestro país, a tener otras aristas, aparecen otros actores y actrices, podríamos decir, no lo digo específicamente por la intendenta, sino en general empiezan a aparecer diferentes voces con respecto a este tema. A mí me gustaría ir a la esencia de la situación. Cuando el presidente de OCE, Raúl Montero, aquí en BTV Noticias, daba la información de que se tomaba la medida de aumentar la salinidad del agua. Hubo allí una frase que él dijo sobre el final de la nota que a mí me parece que sería bueno comenzar a desarrollar ahora y pensarlo. Él dijo: ¿es esta alternativa la mejor? Porque la otra alternativa sería el tema de restricciones en el servicio o, por ejemplo, que sin agua perdiéramos el saneamiento. Claro, dicho así, allí se cortó la nota, uno miraba y supongo que tenemos idea de lo que sería, por ejemplo, perder agua para el saneamiento de la ciudad. Entonces, creo que son todas cosas que las autoridades están evaluando, está perfecta esta preocupación, pero también nosotros como pobladores, bueno, ahora sí, las restricciones las tenemos que tener nosotros en casa. Las restricciones tenemos que tenerlas nosotros en casa, en esas pequeñas cosas que seguramente podamos colaborar. La situación es muy compleja. Sí, así es. ¿Nos vamos al Parlamento? Sí, donde también la situación empieza a ser compleja. Hubo en la